Bienvenidos una vez más a la Escuela Catedralicia de Gracias. Ahora en esta segunda serie de encuentros que hemos podido reanudar, gracias a Dios. Y hoy vamos a dedicarnos a la iglesia primitiva, la iglesia de los primeros momentos en que los cristianos se encuentran solos, después de que Jesús ha subido a los cielos y antes incluso de la venida del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Eran 10 días los que pasaron entre la Ascensión y Pentecostés. Y ahí, en esos 10 primeros días, se produce un fenómeno bien significativo que nos ayuda a darnos una buena cuenta de cómo era aquella iglesia de las primeras semanas. Porque mientras Jesús estaba presente con ellos, bueno, eso ya se veía, se habla, se escribe. Tenemos en el Evangelio también la actividad del Señor con los apóstoles, hasta que llega el momento en que sube a los cielos. Y entonces, en esa primera iglesia, en la iglesia de los 10 primeros días, sucede un hecho que es verdaderamente muy significativo. Simón Pedro tiene la intuición de que como a los apóstoles que había señalado Jesús, que los había llamado uno por uno, que eran 12, menos Judas después, que se había ahorcado y se había muerto. Entonces, como ya se les había empezado a llamar los 12, pues como eran 11 sin Judas, para que volvieran a ser 12, Simón Pedro tiene la intuición, él solo, no dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles que consultara con nada ni con nadie. Por su propia iniciativa se siente con autoridad, hay que decirlo así, para proponer que se elija de entre todos los discípulos a uno que vaya a ocupar el puesto que Judas había dejado al morirse. Y entonces Simón Pedro no propone ningún candidato, no señala a nadie, pero sí dice los requisitos que debería tener el suplente. Dice, uno de los que han estado con nosotros desde el bautismo de Juan hasta el día en que Jesús subió a los cielos, para que sea testigo de la resurrección. Propone que sea un varón, porque para ser testigo, tanto para la ley judía como para la ley romana, no se aceptaba el testimonio de una mujer. Era una mujer la primera que vio a Jesús resucitado, María Magdalena, y fue a hablar a donde estaban los apóstoles y no la creyeron. Fueron al sepulcro, vieron el sepulcro vacío, todas las cosas así, y tarda Jesús en aparecerse vivo, resucitado, a los apóstoles. No tiene una aparición tan inmediata como la que tuvo María Magdalena. Dejó tiempo para que Pedro y Juan, que fueron los primeros en llegar al sepulcro, pensaran qué es lo que había pasado. Y ahí Juan da un testimonio de sí mismo, que es bastante interesante. Dice que él se asomó al sepulcro, que como era más joven, corría mejor, había llegado antes. Simón Pedro era mayor y llegó un poco más tarde, pero entró al sepulcro. Y entonces
Juan, que desde fuera había visto los lienzos con los que le habían amortajado por el suelo y el paño que habían puesto sobre la cabeza de Jesús muerto, doblado en otro sitio, aparte, pero dentro del sepulcro excavado en la roca, dice que cuando entró, siguiendo a Pedro, vio lo que había visto desde fuera y creyó, pues hasta entonces no había creído. Ya reconoce él, siendo apóstol, habiendo sido apóstol llamado por el Señor desde el principio. Sin embargo, cuando entra siguiendo a Pedro, entonces es cuando reconoce de sí mismo que vio y creyó. Y entonces, en esos primeros días, Simón Pedro hace esa propuesta y la comunidad se lo acepta, sin discutir, sin resistir. Y claro, nosotros sabemos, porque lo hemos leído en el Evangelio, que Jesús le había dicho a Simón Pedro: apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Pero eso que queda escrito en el Evangelio de San Juan no estaba escrito en los 10 días entre la Ascensión y Pentecostés. Los fieles lo habían oído, se lo habían transmitido de palabra, no estaba escrito, se escribió después. Y entonces así lo hemos leído nosotros. Y por eso a nosotros nos parece como lo más natural que si Jesús le había dicho a Simón Pedro que apacienta a mis corderos, apacienta a mis ovejas, pues entonces, claro, para nosotros no hay ninguna dificultad de que Simón Pedro tomara esa decisión, que luego no se vuelve a repetir para poder mantener el número 12 de los apóstoles. En la primera persecución de Herodes, Herodes manda matar a Santiago, el hijo de Zebedeo, el hermano de Juan Evangelista, y tenía en la cárcel a Pedro, pensando matarlo cuando pasaran los días de la Pascua. Sabemos por los Hechos de los Apóstoles que se le aparece un ángel a Pedro en la cárcel y le libera. Y parece así que se ha escapado de la cárcel. Y entonces, en ese tiempo, en los 10 primeros días, no solo San Pedro se siente con autoridad suficiente para hacer aquella proposición sin que diga en los Hechos de los Apóstoles que consultó a nada ni a nadie, y la comunidad, los que estaban allí, lo aceptan todos, no discute nadie. Y no se había escrito todavía el Evangelio, donde nosotros hemos leído que Jesús le dijo a Pedro: apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Entonces vemos cómo la comunidad de la Iglesia no sigue la Escritura, va por delante de la Escritura. Porque la Sagrada Escritura es obra del pueblo de Dios del Antiguo Testamento, del pueblo de Dios del Nuevo Testamento. Y Jesús ya había dejado dicho en ese texto tan largo del Evangelio de San Juan, que ocupa varios capítulos, lo que llamamos el Sermón de la Cena, cuando después de la última cena el Señor va anunciando lo que va a pasar y les dice que tengo otras muchas cosas que deciros, pero ahora no las podríais entender. Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él sí os introducirá en la verdad. Pero eso sería después de la venida del Espíritu Santo, el día de Pentecostés. Y entonces el Señor les deja con esa idea, como colgando, de que habrá muchas cosas que no entenderán,
Nosotros podemos pensar que lo decía porque, claro, iba a ser una sorpresa para los apóstoles recién salidos de la última cena, que vinieran a prender a Jesús, que se lo llevaran preso, que le pegaran, que se lo llevaran a casa de Anás y de Caifás, que cuando amaneciera se lo llevaron a Pilatos y le pidieron que lo crucificara. Fue una serie de sorpresas para los discípulos, los apóstoles y los demás, que no se esperaban que después de la celebración de la cena pascual tan pacífica y todos tan contentos con la salida de Judas, pues sin embargo, que tuviera toda esa serie de acontecimientos en cuestión de horas, no llegó a ser un día entero, porque antes del anochecer ya Jesús había sido crucificado, se había muerto y lo tuvieron que enterrar antes de la puesta del sol. Entonces, la serie de emociones y de sorpresas que tendrían que sufrir los apóstoles, no podemos decir que eso es lo que el Señor les dijo que era lo que no iban a saber entender. Tenían que esperar a que viniera el Espíritu Santo para empezar a entender. Y por eso es por lo que podemos pensar que esa delegación, podríamos decir, de Jesús al Espíritu Santo para cuando viniera días después, que entonces que eso no era solamente para los días inmediatos, que eso podía ser para bien largo el tiempo. Y nosotros podemos entender que esa asistencia del Espíritu Santo para ir aprendiendo todo lo que los apóstoles no hubieran entendido, pues es un poco la garantía que tenemos en la palabra del Señor de que a medida que vayan sucediendo cosas imprevistas, pues que seguiremos teniendo la asistencia del Espíritu Santo. Eso es un punto de discusión con los hermanos separados, que piensan a partir de la reforma del siglo XVI, con la doctrina de la sola escritura, solo lo que está en la Sagrada Escritura es lo que es verdad y que está revelado por Dios. Lo demás, no. Y sin embargo, en la Sagrada Escritura está también ese texto del capítulo 16, versículo 12 del Evangelio de San Juan, donde dice muchas cosas que me quedan todavía por decir, pero ahora no las van a entender. Cuando venga el Espíritu de la verdad. Eso también está en la Biblia, que también tiene unos hermanos separados. ¿Y cómo lo entienden? No, solo lo que pone en la Biblia. Bien. Por eso nosotros, los católicos, contamos con más libertad de espíritu que a los hermanos separados. Y vamos dándonos cuenta cómo la Iglesia ha ido asumiendo la responsabilidad de orientar en problemas nuevos, en situaciones que eran imprevisibles en los tiempos de Jesús. Y entonces, ahora, por ejemplo, tenemos la discusión de hasta qué punto respeta el designio de Dios sobre los hombres, el que se puedan aplicar para la transmisión de la vida algunas técnicas que se han comprobado con resultados excelentes en animales para los que no pueden tener hijos, los que se les puede tener una gestación subrogada o asistida. Y claro, ¿y por qué podemos decir hasta dónde llega el respeto a la dignidad humana en ese problema concreto? Que eso está a la orden del día en todas partes ahora.
Y, sin embargo, ¿qué es lo que nosotros consideramos, con la luz del Espíritu Santo, que responde a la dignidad humana nuestra? ¿Y qué es lo que se puede hacer? ¿Y qué es lo que no se puede hacer? Para personas que no pueden tener hijos por algún motivo, por otro, y quieren tenerlos, entonces, ¿qué manipulaciones se pueden hacer y qué manipulaciones no? Y entonces, sobre eso, la Iglesia se tiene que pronunciar. No podemos decir, no, cada uno que haga lo que quiera, porque hay cosas que realmente son aberrantes y no se pueden admitir. Pero eso ya más en detalle hablaremos otro día. Pero sin embargo, de lo que sí tenemos que hablar es de la seguridad que ha tenido la Iglesia, incluso desde antes de Pentecostés, de que hay cosas que el Señor no ha dejado dichas y que sin embargo la Iglesia actúa, responde, ilumina lo mejor que podemos hacerlo. Ha habido veces en que ha habido que retocar y cambiar y profundizar, porque claro, a la perfección total y absoluta de la verdad llegaremos en el cielo. Aquí en esta vida siempre tendremos esos problemas, esos planteamientos, esas novedades, eso que tenemos que fiarnos de la orientación del Espíritu Santo, que es lo que nos aseguró Jesús. Si el Señor hubiera empezado a hablar entonces de la gestación subrogada, los vientres de alquiler que dicen, eso en tiempos de Jesús no se hubiera podido plantear, a nadie se le hubiera ocurrido, ni siquiera los médicos egipcios o los médicos sirios hubieran podido llegar a unas conclusiones prácticas de algo que se podía hacer, que se ha experimentado mucho con animales y que se ha visto que técnicamente se puede experimentar también con seres humanos. Pero eso sí, se respeta suficientemente la imagen y semejanza de Dios cuando se aplican esas técnicas de zoología y de veterinaria que con los animales han dado muy buen resultado cuando se aplican a los seres humanos. Se respeta la dignidad de la imagen y semejanza de Dios. En esos casos, unos piensan que sí, otros piensan que no, habrá que ver. Y el magisterio de la Iglesia va dando orientaciones de esto ya no se podría, esto ya sería pasarse. Pero eso no se hubiera podido encontrar en la Sagrada Escritura. No. Entonces, por eso es por lo que la Iglesia ha tenido esa conciencia cuando en la Reforma del siglo XVI se decía que la sola Escritura, pues tenemos que saber reconocer que con la sola Escritura no basta. Y que necesitamos, como nos anuncia el Señor, en lo que ya estaba recogido en la Sagrada Escritura, en la asistencia del Espíritu Santo. Por eso, la Iglesia, tal como nosotros la vivimos, vive de cara a un futuro, mientras que en los que se quedan con la sola Escritura, esas comunidades cristianas que sí tienen algo de Jesucristo, unas más que otras, pero no tienen esa plenitud que estamos sintiendo nosotros en la Iglesia Católica. La palabra católico, el primero en utilizarla, es San Ignacio de Antioquía, discípulo directo del apóstol San Juan. Y católicos en griego significa por completo. Cuando en tiempos de San Ignacio de Antioquía ya había quien iba haciendo su selección
esto sí lo creo, esto no lo creo. Pues entonces, los que seguían siendo parte de la Iglesia tal como la habían recibido de los apóstoles directos de Jesucristo, esos son los que San Ignacio de Antioquía llama los que son cristianos por completo. Los otros son cristianos parciales. Y de ahí surge la palabra hereje, que en nuestros días se considera casi que es un insulto. Pero hereje significa seleccionador, el que expurga, el que de todo lo que es la enseñanza del Señor se queda con unas cosas sí y con otras no. Son las distintas comunidades de cristianos que se han ido separando de la Iglesia completa, de la Iglesia que es la Iglesia con la doctrina de los apóstoles por completo, que es lo que significa católico. Y entonces nosotros pues tenemos esa conciencia y cuando vemos que hay alguien que hace su selección, que se queda con unas cosas sí y otras cosas no, pues entonces eso es el que se va separando. Todas las comunidades cristianas han salido de la Iglesia Católica. Se han ido separando, unos porque no querían una cosa, otros porque no les gustaba otra, otros porque no lo entendían, otros porque lo querían explicar mejor que como lo explica la Iglesia Católica. Que claro, esos son los que se han ido separando. Al principio ya, pues, los gnósticos, los arrianos, que decían que sí, que Jesús que era un buen hombre, pero eso de que fuera Dios y hombre a la vez era muy complicado. Bien, les pareció muy complicado, le pareció a Arrio, y por eso, pues, los arrianos no admitían la divinidad de Jesucristo. Luego una serie de cosas del Señor, pues sí las admitían, pero son los que se han ido separando a lo largo de toda la historia de la Iglesia. Son cristianos porque algo siguen de Jesucristo, no todo. Y nosotros lo seguimos como podemos, pero tenemos que encomendarnos junto con el magisterio de la Iglesia. Tenemos que encomendarnos a la acción del Espíritu Santo para ver ante estos problemas nuevos que van saliendo, no qué solución nos parece la mejor a nosotros, sino cuál de las soluciones que se pueden plantear se ajustan más y mejor a lo que hemos recibido de la Iglesia apostólica. Los hermanos separados, como San Pablo en la carta a los Gálatas dice que el último de los apóstoles soy yo. Sí, claro, era el más reciente. Pero sin embargo, cuando Pablo y Bernabé andaban por lo que ahora es Turquía, iban constituyendo en las comunidades por donde ellos habían pasado, iban constituyendo presbíteros, diáconos, en algunos lugares también obispos, apóstoles, también por medio del rito de la imposición de las manos. Imponía las manos sobre las cabezas de los candidatos, de la misma manera que en la Iglesia de nuestros días se imponen las manos del obispo sobre la cabeza del candidato al diaconado, al presbiterado y al episcopado. Y por la oración de los fieles y la imposición de las manos es por la que desde los primeros tiempos se reconoce
la misión apostólica, la sucesión apostólica. Por eso, el que tiene la plenitud de la sucesión apostólica, el que es plenamente sucesor de los apóstoles, es el obispo. Y esto lleva siendo así, pues, desde San Ignacio de Antioquía. Él era obispo de Antioquía, de Siria, y fue apresado y condenado a que lo llevaran a Roma para que allí lo arrojaran a las fieras en el circo, y allí se lo comieron. Escribió durante el viaje cartas a 7 comunidades de entonces, la última a la comunidad de Roma antes de llegar. Y efectivamente sí, lo echaron a las fieras en el circo y ahí se lo comieron. Pero antes nos dejó una serie de testimonios escritos de cómo vivía la Iglesia en aquellos años tan inmediatamente siguientes a la vida del apóstol San Juan, que era el apóstol que duró más tiempo. Y de esa manera es como decimos que creemos que la Iglesia de la que formamos parte es una santa católica, o sea, por completo, y apostólica. No porque tengamos la presencia de los apóstoles, sino porque tenemos la transmisión de esa sucesión apostólica. Es bastante interesante la descripción que hace San Pablo en su carta, la segunda carta a Timoteo, que era discípulo de él, y cuando él estaba en la cárcel ya en Roma para que le cortaran la cabeza, pues entonces le escribe a Timoteo y le dice que fuiste incorporado por la imposición de las manos de los apóstoles y de los presbíteros. Y entonces él explica ahí cómo él, siendo apóstol, llamado por Jesucristo directamente, que se le apareció en el camino de Damasco, él transmite su apostolado, su categoría de apóstol, se la transmite a Timoteo antes del viaje a Roma y de que en Roma le apresen y le corten la cabeza. En la carta a los romanos de San Pablo habla de 2 que son, dice, compañeros míos de la cárcel y apóstoles. Eso pues habían recibido también Aristóbulo, uno, y el otro Jaimía, me parece que se llamaba, apóstoles. Y entonces esa sucesión apostólica, esa transmisión del apostolado, es lo que ha ido formando, casi podríamos decir, el esqueleto de la Iglesia, del cuerpo de la Iglesia, que es lo que le da unidad y lo que le da esa transmisión de vida a todos los demás, que formamos también el cuerpo de la Iglesia, pero no de esa estructura viva, como sería el esqueleto, vamos, que es el ministerio de los apóstoles en los obispos. Estamos ya agotando casi el tiempo que se nos concede y seguiremos otro día. Muchas gracias por su atención y que el Señor les bendiga.